Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático de la zona Centro Boyacá. Ustedes pertenecen al grupo 1. Espero que todos estén inscritos en campus. La única forma de que ustedes puedan obtener los 20 puntos de asistencia a esta sesión, la sesión 1 o su réplica, es que ustedes puedan hacer la inscripción en campus. ¿Dónde la hacen? Debajo del curso se les va a habilitar un enlace o un espacio donde les dice inscripción B-Learning. Este B-Learning ahora tiene el nombre de CIPAS de primera matrícula, pero no lo han cambiado en campus, o sea, eso va a pasar en el transcurso del semestre. CIPAS de primera matrícula, el curso Pensamiento Lógico Matemático, al igual que de los otros cursos. Ustedes van a tener de cátedra unadista, van a tener de herramientas para la gestión del conocimiento, bueno, de todos los cursos de primera matrícula. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de estos encuentros? Pues que el estudiante se pueda familiarizar un poco más con todo el contenido del curso por sesiones, quiere decir por unidades, por créditos. Cuando ustedes tienen un curso de 3 créditos, significa que tienen 3 actividades. ¿Listo? ¿Estás pudiendo habilitar bien a los estudiantes? Sí, señora. Listo. Todo bien. Listo, Alison. Muchas gracias por tu colaboración. Bueno, entonces vamos a dar inicio. No recuerdo si puse a grabar. ¿Me confirman? Sí, ya estamos grabando. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo general de este encuentro? Motivarlos a todos y a cada uno de ustedes para que se puedan apropiar de los conocimientos de la primera unidad, que es los métodos para probar la validez de argumentos. Ustedes en el momento que se matriculan adquieren una responsabilidad con ustedes mismos, ¿cierto? De un número de créditos y tenemos 4 meses para cumplir esa responsabilidad. ¿De cuál manera? De la mejor manera, que es poder entrar a los encuentros sincrónicos. La educación virtual funciona en la medida en la que todos le coloquemos acción, le coloquemos disciplina y pues podamos hacer las actividades de la mejor manera. Como objetivos específicos, pues va a ser evidenciar la utilidad y la aplicación de la lógica matemática y vamos a realizar una actividad interactiva que nos va a permitir afianzar un poco más los conocimientos. Y es muy importante que ustedes tengan claro la diferencia que hay entre una web conference, un CIPAS y un CIPAS de primera matrícula o B-Learning. Entonces, las web conferences son ofrecidas por la red de tutores, ¿cierto? Esas web conferences son espacios en los que el estudiante puede conocer la temática de la unidad. No se puede habilitar micrófono. El estudiante ingresa, pues, a familiarizarse con los contenidos. Los CIPAS son encuentros directamente con su respectivo tutor, ¿cierto? Y ahí es donde pueden hacer todas las preguntas puntuales de su actividad. Entonces van, descargan la guía, comentan en el foro, eligen su letra y ingresan a esos CIPAS cuando ustedes ya tengan, digamos, el ejercicio 1, lo colocan en el foro, hacen el proceso para retroalimentación. En los foros aparece la invitación y la grabación de los encuentros en miras de que todos los estudiantes puedan avanzar. Este es un momento crucial. Estamos a la mitad de la unidad 1. Nos quedan 2 semanas para que se venza esta unidad y la idea es que lo hagamos con tiempo para poder recibir retroalimentación. Y los CIPAS de primera matrícula, que son estos que los organiza la zona. Ustedes están en la zona Boyacá, ustedes pertenecen al SEAD de Duitama. Si otro estudiante de Sogamoso se inscribió aquí, pues ya debe participar de estos encuentros. Si un estudiante de Tunja se inscribió acá en Duitama, debe participar donde se inscribió, porque ahí en ese espacio, en el OIL, va a aparecer su inscripción y el tutor encargado va a poder asignar los 20 puntos. Quiero que tengan claro que el curso tiene una ponderación máxima de 500 puntos, ¿cierto? El curso se aprueba con 300 puntos. Entonces,
si el estudiante participa de todas las 3 sesiones de B-Learning o CIPAS de primera matrícula, el estudiante puede ser acreedor de 50 puntos, 50 puntos de los 500. Entonces, es comprobado que los estudiantes que ingresan a los CIPAS de primera matrícula o B-Learning tienen mejor promedio académico que los estudiantes que no ingresan. ¿Listo? Entonces, esta sesión 1 o su réplica, que será de este sábado en 8 días, le otorga al estudiante 20 puntos. ¿Qué es lo importante? Que al finalizar, cuando yo termine y les comparta el enlace de asistencia, ustedes van a poder colocar el nombre el número de cédula, el nombre bien diligenciado, el nombre del tutor, el grupo colaborativo y el código del curso. Recuerden que el código del curso es 200-611. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Que sepamos que esta sesión 1, CIPAS de primera matrícula de este curso, Pensamiento Lógico Matemático, nos permite, ¿sí?, hacer una comunidad de interacción y participación académica y social. Métodos para probar la validez de un argumento. Esta sesión les otorgará 20 puntos y deben recordar que deben estar inscritos en campus. Por eso, revisar abajo del curso. Abordaremos conceptos claves como conectores lógicos y sus tablas de verdad. Aprenderemos cómo construir una tabla de verdad. Exploraremos el concepto de proposición lógica y sus clases. Revisaremos la relación entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. No podemos olvidar las poderosas leyes de inferencia que nos ayudan a tomar decisiones lógicas. Recuerden que la aplicación de conectores lógicos y leyes de inferencia desempeñan un papel fundamental . Profe, no te estamos escuchando. ¿No me estás escuchando? Ahí ahora sí, Ok. ahorita no te estábamos escuchando. Recordemos que esos conectores lógicos desempeñan un papel fundamental en todo lo que es la parte profesional. Aprovechen al máximo esta sesión y prepárense para aplicar la teoría. Red de tutores, curso Pensamiento Lógico Matemático. ¿Qué vamos a conceptualizar en este instante? Conectores lógicos, tablas de verdad, leyes de inferencia. ¿En qué consiste su tarea 1? Su tarea 1 consiste en estos 3 temas, ¿cierto? ¿Cómo se divide su tarea 1? 4 ejercicios. En el primer ejercicio, los estudiantes deben hacer un video que tiene 25 puntos. ¿Cómo logran que ese ejercicio 1 esté perfecto? Colocando su avance en el foro, realizando un proceso de retroalimentación y una vez que el ejercicio esté corregido, el estudiante puede ir a grabar su video. ¿Listo? Tablas de verdad y leyes de inferencia. Entonces vamos a iniciar a fundamentar. Los conectores lógicos son 5, ¿cierto? Antes de esto es importante que tengamos claro qué es una proposición natural. Una proposición es lo que nosotros hablamos normalmente, es su estructura tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un predicado, ¿cierto? El verbo es el que coloca la acción. Si yo les digo auxilio, ¿tengo una proposición? No, ¿cierto? Entonces, otra característica de la proposición es que tiene un valor de verdad, que puede ser verdadero o falso. Entonces, a partir de esas proposiciones se dan los conectores lógicos. Los conectores lógicos permiten enlazar proposiciones. Entonces, uno de los conectores lógicos que tenemos es la negación. ¿En qué consiste aplicarle un conector lógico a una proposición? Si le coloco la negación, significa que esa negación me va a cambiar el grado de verdad. ¿Cierto? Si yo tengo verdadero, voy a tener falso. Si tengo falso, voy a tener verdadero. Otro conector es la conjunción. Veamos que cada uno de ellos tiene un símbolo y los vamos a revisar en este Genial.
¿Para qué usamos la lógica proposicional? Pues como su nombre lo indica, viene del latín griego y significa razón, tratado, ciencia. En estas ciencias exactas que estudian los métodos de razonamiento, proporcionan reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido o no. Indica la forma correcta de obtener conclusiones. ¿Qué es una proposición? Entonces, una proposición es una expresión verbal, un enunciado o un discurso del cual podemos nosotros afirmar inequívocamente que sea verdadero o que sea falso, pero no ambas a la vez. Estas proposiciones se simbolizan mediante letras minúsculas. Entonces, ustedes con sus lenguajes naturales, van a iniciar a colocarle nombre a las proposiciones a partir de la letra P en adelante. Las van a conocer como P, Q, R, S, T, bueno, dependiendo del número de proposiciones que tengamos. Y van a ser declaradas en letras minúsculas. ¿Qué tipos de proposiciones hay? Entonces, tenemos dos tipos de proposiciones y es importante que lo fundamentemos porque en su examen final, en la prueba objetiva cerrada, pues ustedes van a tener que dar esos conceptos, digamos así, es importante que fundamentemos. Las dos clases son las proposiciones simples o atómicas, pues sencillamente no tienen conectores, ustedes las identifican porque solo tienen su sujeto, su verbo, su predicado. Ejemplo, Colombia es un país de Sudamérica. Y una proposición compuesta o molecular es la que está enlazada con estos conectores. Entonces, los conectores son la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Un ejemplo, Carlos va al cine y estamos enlazando otra proposición, Alejandro va al estadio. ¿Qué es un lenguaje natural? Entonces, un lenguaje natural es, pues, como nosotros normalmente hablamos, ¿cierto? Es un lenguaje espontáneo de las capacidades lingüísticas de una comunidad y se encuentra dotado de una gran cantidad de signos, sobresaliendo las vocales, mientras que el lenguaje artificial o el lenguaje simbólico se genera cuando las personas deciden usar signos especiales para obtener mejor comunicación, estableciendo pues las reglas que faciliten esa operatividad entre los signos. Los conectores lógicos, entonces, en lenguaje natural nosotros usamos el I, pero tiene un símbolo que es este gorrito. El O es ese gorrito invertido, ¿cierto? Donde me da una opción. Ustedes se dan cuenta que el símbolo I lo que hace es unir y el símbolo O lo que hace es generar dos alternativas. La negación, sí, entonces es el condicional donde me ofrece un antecedente y me ofrece un consecuente. Entonces yo enlazo dos proposiciones, si P, entonces Q. Y el bicondicional, que es la doble flecha, sí y solo sí. Listo. ¿Cómo nosotros podemos generar esas tablas de verdad? Teniendo el valor que toman cada uno de los conectores cuando nosotros lo aplicamos en las proposiciones. Entonces, aquí nosotros vamos a aprender a construir esas tablas de verdad y vamos a poder definir qué grado de verdad tiene un argumento. ¿Listo? Entonces, esta tablita ustedes la van a ver todo el tiempo. Desde la red de tutores les diseñamos un enlace Padlet que ustedes lo han manejado. Es un enlace Padlet donde ustedes tienen todo lo concerniente a la unidad 1, donde tienen los espacios de tutor en línea y director en línea. Los espacios de tutor en línea son los martes, los jueves. Director en línea son los sábados cada 15 días. Está la monitora del curso Pensamiento Lógico Matemático, si quieren establecer comunicación con ella, que está en sus enlaces. Está todo lo concerniente, cápsulas, inscripción paso a paso para estos encuentros. Aquí está la manera de hacerlo. Está la guía de actividades, el anexo 1, estos son los ejercicios que deben resolver. El anexo 2 es el modelo de cómo se resuelven esos ejercicios. Es una guía de la presentación de esos ejercicios. El anexo 3 es la plantilla. Ustedes descargan su plantilla Word. Acá están los horarios, las grabaciones,
Si ustedes se dan cuenta, están las grabaciones de cada una de las web conference. Siempre aparece el enlace de conexión, las grabaciones. Está el instructivo de inscripción para estos CIPAS. Acá, ¿cierto? CIPAS de primera matrícula y los CIPAS con cada uno de sus tutores. Donde encuentran esa inscripción, hay un espacio arriba de sus cursos que dice círculos de interacción y participación. En ese espacio ustedes escogen el CIPAS con su tutor en el cual ustedes se inscriben. Hay un video de apoyo para cada uno de los ejercicios. Está la manera de cómo deben hacer la presentación personal para el video, su ejercicio 1. Está el video de apoyo para el ejercicio 2, para el ejercicio 3, 2 para el ejercicio 4 y hay una serie de juegos que podemos iniciar a trabajar el día de hoy. Las leyes de inferencia, este cuadro de conectores lógicos que les permite usar otro tipo de palabras, ¿cierto? En dado caso, están todos los conectores lógicos. Tienen todo a su disposición en miras de que ustedes puedan hacer una gran actividad. ¿Listo? Entonces, conectores lógicos, primer tema abordado. Negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. ¿Listo? Ahora vamos con las tablas de verdad. ¿Cómo se construye una tabla de verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro sus símbolos de estos conectores lógicos para poder construir la de verdad. Entonces, vamos a ingresar a un objeto virtual de aprendizaje en miras de que podamos familiarizarnos con el contenido de una manera más agradable. ¿Dónde lo encuentran? Todos estos objetos virtuales de aprendizaje, ustedes lo encuentran en el entorno de aprendizaje para cada una de las unidades. En este caso va a ser la unidad 1, que es métodos para demostrar la validez de un argumento. Entonces, en este tipo de recursos se hace una presentación del recurso. En este caso son tablas de verdad. Apreciados estudiantes, los invitamos a revisar este recurso y a reconocer aspectos generales sobre las tablas de verdad, cómo desarrollarlas y su utilización dentro de la lógica proposicional. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de esta unidad? Pues comprender la importancia de las tablas de verdad dentro de la lógica proposicional, su utilidad y la forma de desarrollo. La actividad previa que vamos a realizar es un quiz de 3 preguntas que permitirá identificar los conocimientos previos que tenemos sobre las tablas de verdad. Entonces, la pregunta 1 me dice, en el chat me van dando las respuestas. Pregunta 1, ¿cuál es un conector lógico de estas 4 opciones que aparecen acá? Entonces, A, interrogación, B, complemento, C, unión, D, disyunción. ¿Cuál le sonó más a todo lo que vimos anteriormente? Entonces, veamos el chat. A ver cuál es la D. Bueno, eso significa que estamos sintonizados. Muy bien. Vamos con la siguiente. Entonces nos dice que una proposición simple se denota con, yo ya les expliqué las proposiciones simples. Entonces A, símbolos griegos, B, números dígitos, C, letras en minúscula, D, conectores. Vamos a ir al chat a ver. Bueno, aquí letras minúsculas, muy bien. Entonces, la última pregunta nos dice el conector que enlaza 2 proposiciones con la I. Recuerden que enlazábamos A, simplificación, B, conjunción, C, condicional, D, disyunción. Vamos a ir al chat. B nos están diciendo. Conjunción, muy bien. Listo. ¿Cuál es el contenido de este objeto? Pues va a haber una definición, va a haber un procedimiento, la clasificación y la construcción de la tabla. Entonces, ¿qué son las tablas de verdad? Una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones
y sirve para determinar los valores de verdad de esas proposiciones compuestas, las cuales dependen de los conectivos utilizados y de los valores de verdad de sus proposiciones simples. ¿Cómo construimos nosotros una tabla? Entonces, importante, el primer paso es determinar las proposiciones simples y las negaciones. En este caso, nosotros vemos que dependiendo del número de proposiciones, nosotros vamos a tener el número de filas en nuestra tabla. Si yo tengo dos proposiciones, me dice que se define 2 elevado a la n, donde n representa el número de proposiciones simples. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo dos proposiciones, 2 elevado al cuadrado va a ser 4 filas. Si tengo 3 proposiciones, 2 elevado al cubo va a ser 8 filas. Y si tengo 4 proposiciones, 2 elevado a la 4 va a ser 16 filas. ¿Listo? Ejemplo, nosotros vemos que tenemos dos proposiciones en disyunción, P o Q. ¿Cómo será esa tabla? De 4 filas. Si P, entonces Q y no Q, por lo tanto no P, tenemos dos proposiciones, solo que hay una negada. 2 elevado al cuadrado tendrá 4 filas. Si P, entonces Q y no R, por lo tanto no P, tenemos 3 proposiciones, ¿cierto? P, Q y R. 2 elevado al cubo son 8 filas. Tenemos dos proposiciones en disyunción, P o Q y R, por lo tanto S son 4 proposiciones, PQRS, 2 elevado a la 4, 16 filas y así sucesivamente. Entonces, el paso 2 para construir la tabla. Cuando tenemos este lenguaje simbólico, nosotros ya debemos determinar esos conectores lógicos y la cantidad de ellos. Entonces, si existen negaciones dentro del lenguaje simbólico, tendremos una columna determinada para esas negaciones. Y también es importante determinar e identificar los signos de agrupación. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos primero un paréntesis, esa es la primera operación que hacemos. Si tenemos unas llaves, es la operación seguida y unos corchetes seguidos. O sea, debe llevar un orden. ¿Listo? El paso 3, se calcula el valor de verdad según los conectores lógicos. Primero la negación, luego la conjunción, luego la disyunción, el condicional y el bicondicional. Si nosotros al resolver la tabla, todos los valores obtenemos solo verdaderos, la tabla se conoce como una tautología. Si al obtener el resultado de la tabla tenemos todos falsos, tenemos una contradicción. Y al obtener valores alternos, verdadero o falso, tenemos una contingencia. ¿Listo? Entonces, ya fundamentamos. ¿Qué es una proposición? Ahorita más tarde abro micrófonos y me cuentan. Segundo, las clases de proposiciones atómicas o simples, moleculares o compuestas. Tercero, la clase de conectores, negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Cuarto, la clasificación de las tablas, tautología, contradicción, contingencia y cómo se construye la tabla. Voy a ir a ver al chat, a ver si hay algún tipo de pregunta que se pueda ir resolviendo. Hasta el momento no. Vamos a revisar cuántos estudiantes. Bueno, entramos 185. Tenemos un gran número de estudiantes en el CEAD de Duitama. La idea es que yo pueda organizar un encuentro presencial y todos los estudiantes que puedan asistir para hacer un CIPAS presencial de una manera en la que podamos interrelacionarnos haciendo varias cosas. Yo los estaré convocando para los que puedan. Dime. En cuanto a eso, en el chat habían muchos compañeros que decían que, digamos, se inscribieron en este porque no aparecía, digamos, en el CEAT de donde estaban inscritos. Entonces, habían unos que decían que estaban en Chiquinquirá o en Tunja o en Sogamoso, como yo en este caso y demás. Preguntaban No que si había importa. algún problema. No, ¿Cierto en que este no? momento ya no importa. ¿Qué es lo importante? Que sigan ingresando
a donde se inscribieron, o sea, en lo que les va a seguir apareciendo, ¿sí? No se vayan a ir a otra sala porque después sí hay problema con la asistencia. ¿Mm? Muchas gracias por También nos ayudarme. decían lo de la asistencia. Yo les dije ahí por el chat que tocaba por el campus virtual. No se va a enviar ningún link de asistencia, No, sino no, no, en no, el campus virtual. la asistencia sí la envío yo hoy acá. La ¿Sí? asistencia de los CIPAS normales sí es por el campus. Es ¿Listo? que debajo de los cursos, digamos, aparece cuando uno se inscribe y dice confirmar asistencia en La verde. de círculos de participación, no la de los CIPAS de primera matrícula. En los CIPAS de primera matrícula No, deben sí. inscribirse Profe, no sé si lo acá puedes ver en, por el chat. Yo envío una foto. Si quieres, pues puedes a ver que ver, cómo aparece. Yo envié una foto en el chat como me aparecía a mí para confirmar la asistencia al CIPAS de primera matrícula, por decirlo así. lo veo. Creo que te subiste mucho. Bueno, eso lo vemos al final. Igual yo les comparto asistencia. ¿Por qué les digo que debe quedar? Porque esta asistencia es la que nosotros vamos a ir a colocar los puntos en el OIL. ¿Qué es lo que pasa? Que los CIPAS normales quedan en otro espacio y los CIPAS de primera matrícula quedan en otro espacio. Y estos espacios donde quedan estos puntos se van a subir automáticamente en el momento en que se cierren las 3 actividades. ¿Listo? Entonces, debemos llenar asistencia al día de hoy al terminar la sesión con el enlace que yo les comparta. Bueno. Estamos en nuestro... Entonces, vamos a construir esta tabla. Tenemos P, entonces Q, y no Q, entonces no P. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Colocar nuestras proposiciones en columnas. Estas son las columnas. Estas son las filas. ¿Listo? Colocamos nuestras proposiciones. Luego siguen las negaciones de las proposiciones. Tenemos ¿qué negación? La Q y tenemos a P. Entonces organizamos. ¿Qué sigue? La primera operación, o sea, el primer paréntesis que tenemos, P entonces Q. Si tenemos, primero, ¿cómo completamos la negación? La negación es cambiar el valor de verdad a P, ¿cierto? La negación de P es donde está verdadero, colocamos falso. Donde está falso, colocamos verdadero. La negación de Q, veamos cómo está Q. Está verdadero, aquí colocamos falso. Está falso, colocamos verdadero, así sucesivamente. El condicional, si nosotros nos vamos a la tabla del condicional, donde vemos conectores, aquí vemos los conectores, para que ustedes revisen. Si nos vamos a la tabla del condicional, nos dice que si mi primera proposición es verdadera, en ese sentido de la flecha, y mi segunda proposición es falso, yo tengo un falso, en otro caso verdadero. Entonces veamos. No tengo mi presentación. Se me perdió donde tengo abierto. A ver, ¿alguien sabe dónde quedó abierto o no? Voy a cerrar todo esto porque estaba en... Tocó volver a empezar. Voy al final.
Tan raro se me cerró. Uy, aquí no me deja. Bueno, me tocó. Hagámoslo de esta manera. Tenemos una tabla complicada. ¿Listo? Quiero que aprendan muy bien a manejar las tablas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Este es mi lenguaje simbólico. Lo dejo por acá. Lo primero que yo debo revisar es cuántas proposiciones tengo en mi lenguaje simbólico. Entonces, tengo a P, tengo a Q, tengo a R. Mi primera columna va a ser P, mi segunda columna va a ser Q, mi tercera columna va a ser R. En mi lenguaje simbólico tengo a no P, tengo a no R. Niego a no P, niego a no R. Mi primer paréntesis tengo a no P, entonces Q. Lo copio acá. Luego tengo a no Q, ¿cierto? Entonces no R. Luego tengo una llave, entonces yo opero lo que esté en esa llave, que va a ser el resultado que me dé estos dos en conjunción. Luego tengo la conclusión, que es no P, entonces no R, ¿cierto? Y finalmente lo que me dio acá, lo hago con condicional y voy a obtener el resultado de la tabla. ¿Por qué les hago el ejemplo más grande? Pues para que ustedes, cuando vayan a su actividad, les va a parecer supremamente sencillo. ¿Cómo nosotros construimos la tabla? Si tenemos tres proposiciones, 2 elevado a la 3 son 8 filas. Las 4 primeras serán verdaderas, ¿cierto? Y las siguientes 4 serán falsas. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda? En el chat, por favor, si no comprenden. Les sale igual. Bueno, acá hay una imagen. Les sale, ahí salgamos de esta duda. Eso quiere decir que solo está inscrito, ¿cierto? El estudiante está inscrito, pero para verificar, pues debe hacer la asistencia el día que ingresa al evento. ¿Listo? Así es. Bueno. Espere, tutora, no me encuentro para la asistencia, me sale igual, yo sí puedo confirmar asistencia. ¿Cómo puedes confirmar asistencia? O sea, ¿te aparece ahí confirmar asistencia? Sí, como yo te explicaba, o sea, ahí debajo de la Bueno, no imagen que tú nos importa, no mostraste importa, aparece lo ese hacen ahí, confirmar y pero después hacemos pues la yo tuya gestiono la también. asistencia. Listo, sí, ¿Listo? señor. Listo. Mira que hay unos que no les aparece. 2 a la n es la manera como se construye la tabla. O sea, es una fórmula. Y n es el número de proposiciones. Bueno, entonces me dicen que no entendieron bien. Tengo este lenguaje simbólico, ¿cierto? Lo primero para poder construir una tabla de verdad es que yo conozca los 5 conectores lógicos. El primer conector lógico es la negación. Esperen que aquí yo tengo los conectores. Copiémonos un conector de acá del Padlet. Entonces recortemos este. Y lo pegamos acá. Y vamos a trabajar con el conector. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que conocer los conectores para entender todo lo que es la lógica matemática. Porque después van a venir las leyes de inferencia y ustedes van a decir que les están hablando en chino. La matemática son ciencias exactas, no hay nadie malo para las matemáticas. Eso es lo que les han venido diciendo sus docentes y eso es mentira. Hoy en día no somos malos para nada, solo que no queremos hacer las cosas. El conocimiento está a las manos de todos. Lo único que requerimos es actitud y ánimo, pues para vencer los obstáculos. En este tipo de educación virtual, lo que ustedes menos deben perder son los ánimos, la actitud, porque es lo que les va a llegar, los va a llevar a
digamos, a no llegar a su meta, a decir, no, la virtualidad, la universidad es mala, no me explican, esto no funciona. Eso no es verdad. El Ministerio de Educación ha diseñado, ha aprobado todos los programas de la UNAD de alta calidad, en miras de que son muy bien construidos, pero la acción la coloca el estudiante. Si el estudiante no hace los procesos como debe ser, las guías como debe ser, mandan a hacer sus trabajos, pues los estudiantes no van a ser de alta calidad. ¿Listo? Porque somos una comunidad educativa y esa comunidad pues depende de que todos coloquemos acción en el proceso. Entonces, nada de que soy malo para las matemáticas, me hacen el favor, se resetean en este curso iniciando su carrera, porque eso no es verdad. Sencillamente no le sacan tiempo, no le ponen ganas en adelante. Entonces, la negación, la conjunción es el sombrerito, la disyunción es el sombrerito volteado, el condicional es una flechita en ese sentido y el bicondicional es la flechita doble. Esto no es de ciencia, no se lo deben aprender. Nosotros debemos aprender a manejar los conceptos para aplicarlos y obtener los resultados. ¿Listo? ¿Cómo construimos la tabla? Entonces nosotros en este lenguaje vemos que tenemos tres proposiciones. No importa que unas estén negadas, pero son tres. P, Q y R. La primera columna, P. La segunda columna, Q. La tercera columna, R. ¿Cierto? Luego vemos que acá hay una negación de P. La colocamos en la cuarta columna. Luego vemos que hay una negación de R. La colocamos en la quinta columna. Luego nos dice que después de colocar las proposiciones, las negaciones, vayamos primero con los paréntesis. Colocamos nuestro primer paréntesis, que es no P, entonces Q. Nuestro segundo paréntesis, que es Q, entonces no R. Luego nos dice que realicemos la llave. Todo es un proceso de adentro hacia afuera. Acá hay una llave, entonces hacemos el proceso en conjunción, le aplicamos la conjunción como lo dice ahí, y voy a mi otro paréntesis que es no P, entonces R. Finalmente opero todo el resultado con este último en un condicional. ¿Cómo lo hacemos? 2 elevado a la 3 es 8. La mitad son 4 verdaderas, 4 falsas. Luego la mitad de la mitad, 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Luego, alternadamente, verdadera, falsa, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora sí, vamos a aplicar el concepto de cada uno de los conectores lógicos. ¿Cómo opera entre las proposiciones? La negación de P, vamos a negar a P. Entonces yo marco quién es P y lo voy a negar acá. Entonces voy a hacer todo lo contrario, ¿cierto? ¿Qué es lo contrario? Si tengo verdadero, voy a tener falso. Y si tengo falso, voy a tener verdadero. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Listo? Siguen ingresando, chicos. Bueno, vamos a negar a R, donde yo tenga falso, verdadero. Le cambiamos, ¿no? Falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Ahora voy a operar a no P, lo marco, suelo marcarlo para no equivocarme, y lo voy a marcar con Q, ¿cierto? ¿Qué conector les aplico? El condicional. Pero miren que acá deben tener cuidado. La flecha va de no P a Q, entonces yo debo revisar primero esta columna. ¿Cómo funciona el condicional? Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falsa. Entonces yo voy a buscar donde los primeros son verdaderos y los segundos son falsos, es falso, y en otro caso, verdadero.
Solo aplico lo que me dice la tabla. Luego voy a hacer Q con no R, ¿cierto? Le voy a colocar acá otro color para que no me confunda. En condicional, este sí es en este sentido. Vuelvo y busco verdadero o falso. Verdadero o falso. Entonces aquí tengo dos verdaderos. Vuelvo a tener verdadero o falso. Ah, vea que acá no es verdadero. Verdadero, verdadero. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Verdadero o falso solo hay acá. Verdadero o falso solo hay acá. ¿Hay más? En otro caso, verdadero. ¿Listo? Aplicamos lo que nos dice la tabla. Ahora nos dice que esta se va con esta, ¿con qué? Con una conjunción. ¿Cómo funciona la conjunción? Si los dos son verdaderos, es verdadero. Entonces aquí este es verdadero, este es verdadero, este es verdadero, este es verdadero. En otro caso, falso. ¿Listo? Nos dice que haga este otro paréntesis que es no P, entonces R. Entonces yo marco A, no P. Ah, es no P, perdón. Iba a marcar a P. Entonces voy a marcar a no P con no R. ¿Cierto? Y me dice que le aplique un condicional. De la misma manera, voy a elegir donde esté verdadero o falso. Es falso. Verdadero o falso es falso. En otro caso, verdadero. Cuando ustedes ya le cogen la práctica es muy, muy sencillo. Finalmente nos dice que operemos estos dos. Nos está diciendo que todo lo que está en las llaves, con lo que está en este paréntesis, le apliquemos un condicional. Entonces aquí le podemos colocar otro colorcito para que nosotros sepamos y vamos a aplicar el condicional en ese sentido. Nos dice que si el primero es verdadero, es falso. Verdadero o falso y no encontramos ninguno verdadero o falso, entonces todo nos dio verdadero. ¿Cuál es el resultado de la tabla en el chat? Vamos a ver si todos recuerdan qué es el resultado cuando todos son verdaderos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, voy a revisar. Profe, pero Q entonces ser negada en la tabla condicional BF sería F no B. No sé. Sí, siempre se comienza con verdadero. Sí, siempre se comienza acá con la mitad verdaderos, la segunda falsos. Luego, la mitad de la mitad, dos verdaderos. ¿Qué pasa si tenemos 4 proposiciones? 2 elevado a la 4 es 16. ¿Cómo la haríamos? 8 verdaderos, 8 falsos. 4 verdaderos, 4 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos, hasta que se llegue a las 16. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. ¿Listo? Bueno, si me hubiesen dado todos falsos, sería una contradicción. Si me hubiesen dado alternos, sería una contingencia. Bueno, los que acaben de ingresar, pues yo por eso les digo, o sea, uno debe fundamentar en el proceso. Esta grabación les va a llegar a cada uno de sus correos, pero no pueden pretender que llegar a entender sin la primera parte. El requisito es que ustedes tengan claro, conozcan los conectores lógicos, conozcan su simbología, conozcan cómo se construye la tabla, revisen el Padlet, ¿cierto? Porque hay un video de apoyo para cada uno de los ejercicios. O sea, no se llenen de excusas porque ya son excusas. La red de tutores les ha diseñado un material fantástico. Les ha generado encuentros sincrónicos, web conference, CIPAs con sus tutores, CIPAs de primera matrícula. Ya la idea es que ustedes como estudiantes coloquen la acción en el proceso.
¿Listo? Entonces, pues los que llegaron tarde no me puedo retrasar porque nos falta el tema de leyes de inferencia, que hace parte de los 2 últimos ejercicios de su actividad. Entonces, revisemos acá el objeto virtual de las leyes de inferencia. ¿Qué son las leyes de inferencia? ¿O cuándo se aplican esas leyes de inferencia? La única manera que nos permite aplicar esas leyes de inferencia es cuando nuestro resultado es una tautología. Eso lo que nos va a decir es que nosotros, mediante estas leyes de inferencia, vamos a poder demostrar la validez de un argumento. ¿Listo? ¿Tiene sus dudas con respecto al símbolo de P condicional en la fila 5? Bueno, vamos a ver, me pude haber equivocado, no sé. El estudiante dice en la fila 5 del resultado como tal. Bueno, vamos a revisar entonces rápidamente para que ustedes se familiaricen cuando se tengan que devolver a revisar una tabla, porque de pronto lo van a tener que hacer. Tenemos a P, 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, listo. Negación de P, 4 falsas, 4 verdaderas, negación de R, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Bueno, en la actividad lo que a ustedes siempre les indican es que deben simular antes de construir la tabla manual. Acá y en el anexo 2 está el simulador, ¿cierto? Entonces, en el simulador ustedes deben identificar que este es los paréntesis, las llaves, los corchetes, la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional, la proposición P, Q, R, S, T. ¿Listo? Con este limpian, con este se devuelven atrás. Entonces, ¿qué pasa? Sencillamente yo puedo hacer cualquier lenguaje simbólico, ¿cierto? Sí, solo sí, R, por ejemplo. Tengo 3 proposiciones, 2 elevado a la 3 me va a dar 8 filas. Genero mi tabla y obtengo mi resultado. La tabla manual es todo el proceso que hay dentro de para llegar a esto, ¿cierto? Pero lo primero que ustedes pueden hacer es simular la tabla, siempre cuidando de que esté bien construido el lenguaje. Entonces, es importante y gracias a ese comentario, pues, recordé explicarles lo del simulador. Venimos aquí a no P, entonces Q. Recuerden que este no P, entonces Q, lo debemos revisar de aquí para allá. El condicional es falso cuando las dos primeras, cuando la primera es verdadera, la segunda falsa, solo se da en estas dos. Entonces aquí tenemos falso, en otro caso verdadero. Ahora revisamos a Q con no R, ¿cierto? De la misma manera, buscamos dónde tenemos verdadero o falso. Ah, pero sí, mira que acá hay un error. Este sí está, veámoslo aquí. Revisémosla toda completa, que de pronto el compañero tenga razón. Y de paso repasamos. Bueno, tenemos a Q y tenemos a no R. El condicional nos dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, tenemos falso. Aquí, Q no R, la primera es verdadera y la segunda es falsa, tenemos falso. En esta no, en esta no, en esta sí, en esta no, y ya no tenemos a más. ¿Listo? En otro caso, verdadero. Ahora nos dice que operemos estas dos con un y. ¿Y cómo es y? Si las dos son verdaderas, es verdadero. En otro caso, falso.
Listo. Ahora nos dice que esta premisa no P, entonces R. No P, entonces R. De la misma manera, si el primero es verdadero, es falso. Es falso. Tenemos este acá. En otro caso tenemos verdadero. ¿Están de acuerdo? Y si no, en el chat me van diciendo. Ahora me dice que estas dos en condicional. ¿Cuándo es el condicional? Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falsa. ¿Tenemos alguno donde el primero sea verdadero y el segundo falso? No. Todos son verdaderos. Tenemos una tautología, pero sí teníamos un error ahí en esa primera. ¿Listo? Todo lo encuentran en el enlace Padlet. Recuerden que el enlace Padlet es construido para facilitarles los procesos a ustedes. ¿Por qué? Porque se llega al examen final y ustedes en el examen final van a tener 3 enlaces Padlet, ¿cierto? Donde van a tener el contenido de todo su curso. En ese examen van a requerir el simulador, por ejemplo. Ya saben que tienen que tener ese enlace abierto. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya todos manejan la construcción de tablas. Entonces, fundamentado, ¿qué es una proposición? Clases de proposiciones, 5 conectores, tabla de los 5 conectores, cómo se construye una tabla. Nos falta las leyes de inferencia. Entonces, como les decía, nos vamos a este repositorio rápidamente. Los estudiantes le tienen un poco a las leyes de inferencia, pero realmente es un tema muy sencillo. Son unas reglas que están establecidas para ayudar en el proceso de la demostración de un argumento, de la validez de un argumento. Entonces, estas leyes de inferencia nos permiten identificar en una forma clara los métodos para demostrar la validez de argumentos mediante la aplicación correcta de las mismas. ¿Me confirman si escuchan? No, señora, no se escucha. No, entonces fue que al iniciar voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir con sonido. Leyes de inferencia lógica. La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Bueno, entonces la definición, pues son reglas, ¿cierto? Están establecidas, no debemos modificarles absolutamente nada, solo debemos trabajar con ellas. ¿Para qué? Para demostrar la validez de un argumento. ¿Cuáles son los pasos? Lo primero que debemos identificar las premisas. ¿Cuáles son esas premisas? Entonces, son las proposiciones que están unidas entre conectores y están en paréntesis, ¿cierto? Las identificamos y identificamos la conclusión en ese lenguaje simbólico. Luego construimos la tabla de verdad y revisamos que sea una tautología. Si el resultado es una tautología, las organizamos, las enumeramos de una manera, de una forma vertical y empezamos a revisar qué leyes de inferencia nosotros podemos aplicar para llegar a la conclusión. Entonces, yo por algo les decía que si no conocemos los conectores lógicos, no vamos a entender las leyes de inferencia. Todos tienen claro que esta flecha es un condicional. Estos 3 puntos son la conclusión. Siempre les definen la conclusión. Esto es la negación. Listo. Entonces, una de las primeras reglas que se usan
para este proceso es el modus ponendo ponens. Todas las reglas de inferencia tienen una simbología. Modus ponendo ponens es MPP, modus tollendo tollens es MTT, silogismo hipotético SH. Pero ¿qué debemos nosotros verificar? Que si nosotros vamos a aplicar una regla, que nuestro lenguaje simbólico tenga exactamente esas premisas. ¿Listo? Me explico. Si en mi lenguaje simbólico tengo un condicional y una proposición simple que sea el antecedente de ese condicional, yo puedo aplicar modus ponendo ponens para concluir el consecuente de ese condicional. Si yo tengo un condicional y tengo el consecuente negado, yo puedo concluir el antecedente negado como con modus tollendo tollens. Silogismo hipotético. Para poder aplicar silogismo hipotético requiero de dos condicionales que tengan la siguiente característica: que el consecuente sea el antecedente del segundo condicional. ¿Qué concluyo? El antecedente del primero con el consecuente del segundo. O sea, nada de esto se lo deben aprender ustedes de memoria, sencillamente tienen su tablita para poder trabajar. Tollendo ponens ya no es un condicional. Veamos que son dos proposiciones en disyunción. Niego alguna de las dos, concluyo la otra. El dilema constructivo, dos proposiciones en disyunción con dos condicionales con la siguiente característica: que cada una de estas proposiciones sea el antecedente de ellos, que concluyan a algo diferente, ¿cierto? ¿Qué voy a concluir? Los dos consecuentes en disyunción. La doble negación sencillamente es cambiarle, dejar la proposición inicial. La negación de P negado es P. ¿Listo? Otras leyes de inferencia está la simplificación, que significa que si yo tengo dos proposiciones en conjunción, las puedo separar aplicando simplificación. Y generalmente, si se dan cuenta, modus tollendo tollens, modus ponendo ponens necesitan proposiciones simples. Entonces, inmediatamente revisemos dos proposiciones en conjunción. La primera ley que aplicamos es la ley de la simplificación. Su simbología es una S. La ley de la conjunción, así como yo puedo separarlas, las puedo unir si lo requiero para una conclusión, ¿cierto? La adición a cualquier proposición, yo le puedo colocar otra proposición en disyunción. Y bueno, una cantidad de leyes que ustedes las encuentran en el enlace Padlet. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que acá están las leyes de inferencia. Sencillamente debemos conocer. Por acá hay otra. Otro PDF que nos muestra las alternativas de modus ponendo ponens. Si nos damos cuenta, siempre es sobre el antecedente. Entonces, veamos que P entonces no Q. Si tiene el mismo, queda no Q. No P tiene la misma no P, entonces concluye el consecuente. Tollendo tollens, entonces debe negar el consecuente. Si aquí está Q, aquí debe estar no Q, me concluye no P. Si acá está no Q, acá debe estar Q, me concluye no P. P, perdón. Si acá está no Q y acá Q, me concluye no P. Silogismo hipotético, de la misma manera, ustedes encuentran ahí las alternativas, modus tollendo ponens, la simplificación, el dilema constructivo, simplificación disyuntiva, la función, el condicional. Esto es importante que ustedes tengan claro que cuando ustedes tienen un condicional, este es el antecedente, este es el consecuente. Dos premisas con disyunción, la premisa con conjunción y el símbolo de la conclusión. Voy a ir al chat a ver si hay algún... El enlace Padlet lo encuentran en todos los lados, ¿cierto? Está en el foro, en el entorno inicial, está en noticias del curso.
en el entorno de aprendizaje está en el foro de cada uno de ustedes. Siempre se manda al correo. Ahorita quiero hacer una breve explicación porque yo siento que todavía hay muchos estudiantes que no tienen el manejo del campus y pues eso es delicado porque no les permite avanzar. Ahorita hago unas recomendaciones. Vamos a terminar de revisar cómo se manejan las leyes de inferencia. Entonces, a ustedes en uno de los ejercicios les dice, les da el proceso. ¿Sí? Me disculpan por el perro, pero no lo puedo cambiar. A ustedes les dan el lenguaje simbólico del sentido de cómo se manejan las premisas. Espérenme un segundo. Listo. Entonces, consiste en nosotros empezar a identificar, dependiendo, claro que acá no veo bueno, veo acá el lenguaje simbólico. Debe ser este ejercicio. Vamos a copiar, a ver si es ese. Listo. Entonces nos dice que lo primero que hacemos es separar las premisas. ¿Cuál será la premisa 1? Entonces yo les digo cuál será la premisa 1. El primer paréntesis que yo encuentre, ¿cierto? ¿Cuál es el primer paréntesis que yo encuentro? Entonces la primera operación va a ser P, entonces Q. Mi premisa 2, ¿quién va a ser mi premisa 2? Entonces mi premisa 2 va a ser Q, sí, solo sí, R. Listo. Ahora mi premisa 3. Mi premisa 3 va a ser mi siguiente paréntesis. Para yo verificar que pueda aplicar leyes de inferencia. A ver. Ah, no, este no es. Debemos hacer es este. Porque este era para simular una tabla de verdad. Nos dice ejercicio para demostrar la validez del argumento. Entonces es este. Listo. Entonces, P, Q, entonces R. Mi premisa 3 es la que sigue. La negación de R va a ser mi premisa 3. ¿Cierto? Y esta es mi conclusión, o sea, a partir de esto, debo llegar a demostrar esta conclusión. Entonces, la conclusión es esta. Listo. Entonces, ¿qué me pide a mí el ejercicio? Que yo pueda aplicar estas leyes de inferencia dependiendo de las premisas que yo tengo. La primera premisa que ustedes ven, P entonces Q, no hay premisas para separar. Lo primero que ustedes deberían es, si hay una conjunción, ustedes la separarían aplicando la simplificación. No hay ese caso. Pero yo ya veo mi premisa 1 y mi premisa 3. Ay, acá es sí, solo sí, no. Acá es un condicional. Veo mi premisa 2 y mi premisa 3. Ahora yo les digo, revisemos modus tollendo tollens. Tenemos un condicional, tenemos una premisa simple que me niega el condicional, ¿cierto? ¿Qué concluyo yo? Entonces voy a concluir una premisa 4. Si aplico modus tollendo tollens, ¿qué concluyo? Concluyo no P, ¿cierto? Entonces voy a copiar en la negación de acá y voy a dejar a P. ¿Entre quién apliqué esa premisa? Entonces aplico modus tollendo tollens
entre P2 y P3. ¿Listo? Ahora, una premisa 5. ¿Para dónde voy? Yo debo ir para no P y no Q o R. Ya tengo a no P, ¿cierto? Tengo a R. ¿Qué me falta? Debo conseguir a no Q. ¿Listo? Entonces, reviso mi premisa 1, que es P entonces Q, y reviso mi premisa 4, que es no P. Aplico. ¿Cuál puedo aplicar, chicos? Entonces, para poder aplicar modus ponendo pones y que me dé Q, chat. No entendí, profe, consienta al perrito. Divino, Steven. Ya lo consintieron. Ya se tiró mi grabación, pero bueno. Entonces, ¿sí me están viendo ahí o no me están viendo? Esa es la otra. Bueno, No, sí, sí, señora, tranquila, y todo se está viendo y escuchando bien. listo. Entonces, tomo mi premisa 1, P entonces Q. Tomo mi premisa 2, Q entonces R. Tomo mi premisa 3, no R, ¿cierto? Ese es mi antecedente. A ese antecedente es al que le voy a aplicar las leyes de inferencia para demostrar mi conclusión. Esa es mi conclusión. Siempre que digamos, si pasa esto, por lo tanto, esto. Bueno, la idea es que esto ya está verificado que es una tautología, pero pues la idea es que nosotros debemos verificar esto primero, ¿no? Irlo a colocar al simulador, pero pues el tiempo en este e-learning no nos da. La idea es que podamos revisar la manera de cómo se aplican las leyes de inferencia. Las organizamos de manera vertical, P1, P2, P3, ¿a dónde debemos llegar? A esta conclusión. Entonces, la primera regla que les digo que podemos aplicar, esto no es camisa de fuerza, depende del pensamiento lógico-matemático de cada estudiante y de cómo se familiarice con todas estas leyes de inferencia. Bueno, entonces, yo les sugiero que aquí apliquemos modus tollens, porque tengo un condicional y niego el consecuente, pues me da la negación del antecedente. Ay, acá no. Sí, ve que me sirvió ampliar. Ahora, si yo tengo P1, lo voy a hacer aquí, y tengo a P4, y aplico el mismo modus tollens, voy a obtener, ¿a quién? ¿Quién me dijo en el chat? Entonces copio esto mismo y cambio las premisas. ¿Entre quién? Entre P1 y entre P4. ¿Listo? De la conclusión que tengo a no P, tengo a no Q y necesito a R. Entonces, ¿quién va a ser P6? Va a ser R. ¿Aplicando quién? ¿Con cuál le puedo cambiar el valor? Entonces, aplico doble negación. ¿A qué premisa? A la premisa 3. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo, pero me falta una. Les hago el ejercicio más largo en miras de que ustedes, cuando vayan a ir a la actividad, se van a dar cuenta que, pues, los suyos son súper sencillos. Como yo puedo separar, también las puedo adjuntar, ¿cierto? Entonces, nos vamos a revisar qué ley de inferencia nos permite adjuntar, ¿cierto? Y vemos que es la conjunción. Si tengo a P y tengo a Q, puedo concluir a P y Q aplicando la conjunción. Entonces, ¿quién va a ser P8? Va a ser, lo copio de acá. Esto lo borro, esto lo borro. Aplicando conjunción
¿Entre qué premisas? Entre el P5 y P4. ¿Listo? Pero me falta, entonces voy a ir a ver una propiedad, una ley de inferencia que me permita colocar en disyunción dos proposiciones y es esta, la adición. Entonces, la adición me permite dejar esto así tal cual con la proposición que yo quiera. Entonces, voy a colocar la adición ¿entre quién? Entre mi premisa 7 y mi premisa 6. No es difícil, solo es de poder familiarizarnos con ellas. Modus ponendo pones un condicional, una proposición simple, me concluye el consecuente. Modus tollendo tollens, un condicional. Niego el consecuente, me concluye la negación del antecedente. Silogismo hipotético, dos condicionales. Uno es el antecedente, el consecuente es el antecedente del otro, concluyo el antecedente con el consecuente. Silogismo disyuntivo, dos proposiciones en disyunción, niego alguna de las dos, concluyo la otra. Silogismo constructivo, debo tener dos condicionales y una proposición en disyunción. Cada una de esas proposiciones es el antecedente del condicional, concluyo los consecuentes. El silogismo, bueno, todos están ahí, están en el enlace Padlet. Esa sería la fundamentación de esta actividad. Me gustaría que se familiaricen con el tema. Voy a esconderles este crucigrama y vamos a tratar de identificarlo. Me dicen que en la horizontal 1 un conector lógico. Bueno, vamos a abrir. O en el chat me van diciendo lo que van escribiendo. Horizontal 1, ¿cuál es la horizontal 1? Esta. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10 letras. Y me dice conector lógico, su lenguaje natural es O, une alternativas o presenta opciones. ¿Cuál sería? Puede ser. ¿Disyunción? Sí, señora, muchas gracias. La idea es que tú revises en el chat y vamos. Me dice 4 en la horizontal. Una regla de inferencia que permite inferir una conclusión de una declaración condicional y su antecedente. El 4. Modus ponendo ponens, ¿cierto? 7 horizontal, clasificación de una tabla de verdad cuando todos los resultados son alternos. ¿Cuál es la contingencia? Contingente. Muy bien. 9 horizontal, conector lógico, su lenguaje natural es y puede unir palabras o frases en una oración. Conjunción. Bien. Nos vamos con el 10 horizontal, clasificación de una tabla de verdad cuando todos los resultados son verdaderos. Tautología. Muy bien. Conector lógico, su lenguaje, ya. Una regla de inferencia que permite simplificar una proposición doblemente negada, eliminando las negaciones y obteniendo la proposición original. Doble negación. Doble negación. Aquí es con siglas, ¿no? La idea es para que se empiecen a familiarizar con ello. Conector lógico que indica que dos declaraciones son verdaderas o falsas al mismo tiempo. Donde la tabla era, si las dos verdaderas eran verdadero o si las dos falsas era verdadero. Bicondicional. Bicondicional. Con ese casi no trabajamos, pero pues la idea es que lo conozcan. Nos vamos con las verticales, la 2 en vertical, una regla de inferencia que involucra dos proposiciones condicionales y permite inferir una conclusión basada en las relaciones entre ambas.
silogismo hipotético, ¿cierto? ¿Esa es qué? 4, 2, 2 vertical. ¿Dónde está 2 vertical? Acá, silogismo hipotético. Nos vamos con conector lógico, establece una relación de antecedente y consecuente o una condición que debe cumplirse. 3 vertical, entonces es el condicional. Listo. Una regla de inferencia que permite inferir la negación del consecuente a partir de la negación de una declaración condicional y la negación de su antecedente. 4 modus tollendo tollens. Una regla de inferencia que establece que si niegas la negación de una proposición, obtienes la proposición original. 6, doble negación. Doble negación. Y la 7, clasificación de una tabla de verdad cuando todos los resultados son falsos. Contradicción. Una contradicción. ¿Listo? Pues nada, apreciados estudiantes, esto es una manera de cómo se deben inducir en este proceso de autoaprendizaje. Hay mucho material para que ustedes puedan realizar sus ejercicios paso a paso. La mejor manera es iniciar, descargar su guía de actividades, iniciar revisando este video de apoyo para el ejercicio 1. Yo sé que lo van a hacer en un tiempo menor, ni de 2 horas la actividad completa, después de haberse familiarizado un poco con toda la fundamentación. Se les ha diseñado este forms en miras de que ustedes se vayan preparando para ese examen final. Entonces, es como la preparación para la unidad 1. La pueden ir desarrollando. Lo voy a proyectar acá, pero pues la idea es que cada uno tome el formulario. Esta no es la asistencia, sencillamente esto no es evaluable. Ustedes ya tienen los 20 puntos por estar acá, pero sí es para familiarizarse con el contenido, si fue aplicado, si comprendieron, si no comprendieron, y pues también para que vayan organizando sus temáticas para ese examen final, nombre, apellido, identificación. Acá nos dice el conector lógico que en lenguaje natural se describe como sí, entonces es. Ustedes responden. El conector lógico que en lenguaje natural se escribe como o es. Ustedes responden. Bueno, lo responden todo. Y una vez pues cada uno lo tenga, voy a revisar el chat. No he enviado la asistencia. La idea es que podamos trabajar sobre el formulario. No nos demanda más de 5 minutos. En miras de que podamos hacer el ejercicio. Ya les envío la asistencia. Lo que debo revisar es que cada uno de ustedes debe realizar su inscripción debajo del curso Pensamiento Lógico Matemático. Este es el CIPAS de primera matrícula o B-Learning del grupo 1, Duitama. Si ustedes no realizan ese proceso de inscripción, no les voy a poder asignar los puntos acá en el OIL, ¿cierto? Acá, una vez ustedes se registren, van a aparecer en el OIL para el B-Learning o CIPAS de primera matrícula del curso Pensamiento Lógico. Como un breve repaso, ustedes en su entorno inicial van a encontrar la agenda del curso, van a encontrar las noticias del curso, las invitaciones a las web, las grabaciones a las web. En este espacio de encuentros sincrónicos vía web conference, ustedes acá encuentran la fecha, la hora, el enlace de conexión y el enlace de grabación. ¿Listo? Para cada una de las unidades. En foros noticias del curso también van a encontrar la información.
la agenda, bueno, todo. En el entorno de aprendizaje es donde deben ingresar al foro de discusión unidad 1. En este espacio ustedes van a encontrar las guías, también todo lo encuentran en el Padlet. En ese foro van a encontrar un mensaje inicial de explicación sobre la actividad, ¿cierto? Recuerden que cierra el 1 de octubre, que deben hacer una entrega formal en el entorno de evaluación, que no hay retroalimentación sino hasta el 28, o sea, de hoy en 8 días, en 15 días, los tutores retroalimentan en los foros. Después, pasada esa fecha, pues los foros se llenan tanto que no se puede hacer el proceso. Videos, están los videos, hay unos juegos importantes que ustedes los pueden hacer, que los harán los profesores, los tutores también en los espacios de los CIPAS. Bueno, siempre darle responder al último mensaje, colocar los archivos como documento Word y acá en la parte superior derecha van a tener el sobre donde se van a poder comunicar con su tutor, con su director de apoyo, con su director del curso en general. Le dan a agregar destinatarios, los directores de curso, quien les habla, la directora de apoyo para el aula A, Yadi Camacho. En el aula B está el profesor Ciro Martínez. En el aula C está la profesora Mireya Gómez. En el aula D está la directora general Carolina Castaño. En el aula E y en el aula F está la profesora Sandra Domínguez. Entonces, la idea es que ustedes se puedan comunicar, podamos servirles de apoyo en su proceso. No se sientan solos en esta virtualidad. Ustedes tienen una red de tutores de 130 tutores creando material para ustedes, creando encuentros, brindándoles el acompañamiento que se merecen, pero sobre todo, pues, esperando que ustedes coloquen esa actitud y esa acción en su proceso, que no manden a hacer sus trabajos, que tomen conciencia de la calidad de profesionales que cada uno debe ser y pues hacer todo lo mejor de la mejor manera. Es la gratificación. El estudio es el mejor camino que puede tomar las generaciones futuras, siempre y cuando lo hagan con responsabilidad, con actitud y con una gran disciplina. ¿Me confirman si todos ya han diligenciado el formulario? Voy a compartir el link de asistencia. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes, apreciados estudiantes, por tomarse en este tiempo para su preparación académica. ¿Me confirman si los estudiantes que no tengan acceso al chat? Ahí está el enlace de asistencia. Por favor, su número de cédula que quede correcto. Te agradezco, Alison, por tu apoyo. De verdad, muchas gracias porque lo hiciste muy bien. Tranquila, no te preocupes. Espero verte en las otras sesiones. Mentiras. Gracias Dale. a todos. Muchas gracias. Mi nombre es Yadi Milena Camacho. Aquí se los dejo. El código del curso es 200-611. Y también les dejo un enlace de una encuesta de satisfacción para que ustedes evalúen el evento. Recuerden que en Teams ustedes quedan con este chat abierto, ¿cierto? Este chat va a ser el mismo enlace. Este enlace va a ser para todas las sesiones. La réplica de este encuentro, para si saben de sus compañeros, es el sábado 23 de septiembre. Entonces, siempre es importante que
de pronto en el otro semestre. Este es un proceso de transición que está haciendo en el campus para lo de la asistencia. Por este semestre yo creo que es mejor diligenciar ese enlace para que no sede de Duitama, ¿sí? Para que no tengamos problemas en la adjudicación. La idea es que se vaya a hacer eso automáticamente, eso es lo que se busca, pero por el momento pues es mejor que lo hagamos. Esas son las indicaciones. Tutor, una pregunta, si somos de otra sede, ¿ponemos igual sede de Duitama? Grupo Duitama, grupo 1. Ustedes, grupo 1. ¿Tú no estás en esta sede, Alison? No, señora, yo soy de Sogamoso, pero a nosotros no nos habilitaron ningún CIPAS y el más cercano era el de Duitama. Entonces, pues yo me inscribí a este. Pero creo que cuando nos hicieron las inducciones al puro principio, tú las dictabas, ¿cierto? Sí, la de la zona Entonces, sí. sí. Ah, Entonces, listo. sí. No, no se preocupen, igual es lo mismo, o sea, el contenido es lo mismo, sino tal vez se debieron demorar en crear, eso lo hace la zona, la ingeniera encargada de eso, debió crear primero el enlace de Duitama y los otros enlaces pues fueron apareciendo ya después y pues ustedes ya hicieron el proceso, entonces pues no importa. Esta es la primera sesión, la réplica será el sábado 23 de septiembre. Mi nombre es Yadi Camacho, si están inscritos en el grupo 1. Grupo 1, si eres de Bogotá. Pero ¿cómo apareciste si eres de Bogotá? Bueno, no sé. Lo importante es que cada uno de ustedes sepa que esté inscrito en este grupo. No, esta es la sesión 1. La réplica es el sábado 23 de septiembre. En campus, debajo de su curso, aparece el proceso de inscripción. Curso académico, pensamiento lógico matemático, sí. Listo, bueno, voy a finalizar la grabación para seguir ahí con ustedes, para que no quede